Muy buenas noches. Yo soy Lady Kaboom y les doy la bienvenida a Perturbador, donde los monstruos no solo salen de la ficción, sino del expediente. Aquí el horror es real y tiene nombre. Hoy, en Perturbador, el magnicidio de Olaf Palm, el crimen que sacudió la neutralidad sueca. Comenzamos. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Perturbador. Hoy les traigo una historia que no es solo un crimen común, sino un caso que cambió para siempre la percepción de seguridad y estabilidad de un país que siempre se creyó intocable, Suecia. Hablamos de Olof Palme, un hombre que no solo fue el primer ministro, sino también un símbolo de valentía y convicción. Un líder que caminaba por las calles sin escoltas, que vivía como cualquier ciudadano y que, sin embargo, fue asesinado en una fría noche de febrero de 1986. Dos disparos acabaron con su vida en plena calle, mientras regresaba a casa con su esposa después de ir al cine. Lo que vino después fue un enigma, no solo por quién lo mató, sino por las preguntas que quedaron sin respuesta. ¿Quién quería silenciar a Palm? ¿Fue un crimen político, una venganza o una conspiración internacional? ¿O acaso un acto desesperado de un loco? Durante décadas, la investigación estuvo marcada por confusión, teorías encontradas, sospechas y una profunda herida que nunca se cerró del todo en la sociedad sueca. Una herida que todavía hoy se siente y que nos invita a reflexionar sobre el poder, la verdad y la justicia. Esta noche abriremos esa historia con respeto, pero también con la mirada clara y sin miedo a lo que pueda salir a la luz, porque algunas verdades no se olvidan, aunque pasen los años. Los invito a acompañarme a descubrir el caso que sacudió a Suecia y que todavía sigue generando preguntas. Era un viernes por la noche, una de esas noches tranquilas, sin ruido, sin sobresaltos. Estocolmo tenía ese aire frío, casi inmóvil, como si todo pudiera congelarse en cualquier momento. La ciudad ya empezaba a vaciarse. El reloj rondaba las 11. Las luces de las tiendas parpadeaban perezosas. Algunos pocos, sobre todo coches, pasaban sin prisa, y el sonido de los pasos sobre la acera mojada se perdía en la distancia. Olof Palme caminaba tranquilo. Era el primer ministro de Suecia, pero no parecía uno. No llevaba escoltas, no iba en coche oficial, no estaba rodeado de personal de seguridad. Iba caminando como cualquier ciudadano común, acompañado por su esposa Lisbeth. Venían de ver una película en el cine Grand. Un plan simple, una noche cualquiera. Nadie imaginaba que en cuestión de segundos todo iba a cambiar. Cuando llegaron a la calle Svebagen, a la altura de la intersección de Tunnel Gatan, la ciudad seguía en calma. Ellos iban charlando, caminando como siempre lo hacían, sin prisa. Palm vestía un abrigo largo, oscuro, y Lisbeth iba a su lado tomada de su brazo. Daban la imagen de una pareja cualquiera, en un país donde los líderes políticos todavía creían que podían vivir con normalidad. Y de pronto, lo impensable. Un hombre se acercó por detrás. Caminaba rápido, sin levantar sospechas. No hubo gritos, no hubo advertencias, solo el sonido seco de dos disparos. El primero impactó directamente en la espalda de Palm. El cuerpo se desplomó de inmediato. El segundo rozó el rostro de Lisbeth, provocándole una herida leve.
pero el impacto emocional fue devastador. En ese instante, el tiempo pareció congelarse. Lisbeth gritó. Los pocos transeúntes que había cerca se quedaron paralizados. Algunos corrieron. Otros no sabían qué hacer. El agresor se esfumó. No se detuvo. No dijo una palabra. Simplemente desapareció entre la oscuridad como si se lo hubiera tragado la ciudad. Nadie pudo detenerlo. No había una patrulla cerca. No había un solo agente de seguridad que pudiera reaccionar. Suecia es un país acostumbrado a la paz y se enfrentaba de golpe a su mayor pesadilla. Los minutos siguientes fueron caóticos. Alguien llamó a emergencias. Otros trataron de auxiliar a Lisbeth, que apenas podía hablar. El cuerpo de Palm yacía inmóvil en la acera. La sangre manchaba la nieve derretida. Nadie creía lo que estaba viendo. Las sirenas tardaron. La policía llegó con la incertidumbre reflejada en los rostros. Médicos, oficiales, fotógrafos. Nadie sabía muy bien cómo actuar. No estaban preparados, porque en Suecia estas cosas no pasaban. No así, no a él. La noticia no tardó en recorrer el país. Olof Palme, primer ministro de Suecia, había sido asesinado en plena calle, sin escoltas, sin protección, sin motivo aparente. El país entero entró en estado de shock. Las emisoras interrumpieron su programación habitual. Se emitieron comunicados oficiales, pero nadie tenía respuestas. Solo había una certeza. Olof Palme estaba muerto, asesinado, a sangre fría, en una calle que todos conocían, frente a la mirada atónita de los pocos testigos y de una ciudad que ya no volvería a ser la misma. A esa hora de la noche, las ventanas de los hogares se llenaron de rostros pegados al cristal. La gente no dormía, escuchaba la radio, veían la tele, hablaban en susurros. Nadie podía entender cómo ni por qué. En ese silencio colectivo se colaba la idea más perturbadora de todas. Esto no fue un accidente. Alguien quiso matarlo y lo logró. En cuestión de horas comenzaron a surgir teorías. ¿Fue un acto político? ¿Una venganza personal? ¿Un mensaje internacional? ¿Una conspiración? Todo era posible. Todo era sospechoso. Y lo más inquietante, todo era confuso. La escena del crimen fue mal resguardada, la evidencia mal manejada. Algunos testigos no fueron entrevistados a tiempo. La policía no tenía experiencia con magnicidios. Nadie sabía cómo proceder y el asesino ya estaba lejos. Suecia era conocida por su modelo democrático, su neutralidad, su pacifismo. Pero esa noche lo cambió todo. La muerte de Palm no solo fue el fin de una vida, sino el derrumbe de una ilusión colectiva. El país seguro, estable, racional, acababa de mostrar su grieta más profunda. En los días que siguieron, el duelo fue nacional. Se realizaron homenajes, discursos y vigilias. Líderes del mundo enviaron condolencias, pero detrás de las palabras quedaba el eco de dos disparos y una pregunta. ¿Quién mató a Olof Palme? Lisbeth fue interrogada una y otra vez. Su testimonio fue fundamental, pero también doloroso. Las investigaciones comenzaron, pero pronto se volvieron un laberinto. Sospechosos iban y venían. Ninguna pista. Ningún móvil era claro. Cada avance era seguido por una nueva sombra. Y así comenzó una de las investigaciones criminales más largas, complejas y misteriosas de la historia moderna. Un caso que marcaría para siempre a Suecia, no solo por el crimen, sino por la sensación de que nunca habría una verdad completa.
Casi 40 años después, la herida sigue abierta, no solo porque el crimen no ha sido plenamente resuelto, sino porque la figura de Palm sigue siendo incómoda. Amado por muchos, odiado por otros, nunca dejó a nadie indiferente, y su muerte, como su vida, se convirtió en un símbolo. Esta historia, la que vamos a recorrer hoy, no se trata solo de un asesinato. Es la historia de un país enfrentándose a su propia vulnerabilidad. La historia de una noche que destruyó certezas. La historia de cómo la oscuridad puede aparecer justo en el lugar donde uno menos lo espera. Porque a veces la paz más firme se rompe con un solo disparo y el silencio que queda después dura para siempre. Olof Palme nació el 30 de enero de 1927 en Östermalm, uno de los barrios más acomodados de Estocolmo. Creció en una familia marcadamente burguesa, con valores tradicionales, conservadores y rodeado de privilegios. Su padre, Gunnar Palm, era un exitoso empresario y su entorno estaba lleno de diplomáticos, banqueros y figuras de la élite sueca. Desde muy joven, todo parecía indicar que seguiría una vida encaminada hacia la diplomacia o la alta empresa, lejos de cualquier agitación política. Sin embargo, algo en él no encajaba del todo con ese molde. A diferencia de sus hermanos y compañeros de clase, Palm mostraba desde adolescente un pensamiento crítico, una incomodidad con las desigualdades sociales y un interés genuino por entender la raíz de las injusticias. Fue un lector voraz y un observador agudo del mundo que lo rodeaba. Tras la muerte prematura de su padre cuando tenía 6 años, su educación quedó en manos de su madre y de un estricto sistema escolar. A pesar de eso, Palm fue un estudiante brillante y disciplinado. En 1947 obtuvo una beca para estudiar en Estados Unidos en el Kenyon College, esto en Ohio. Esa etapa marcaría un punto de inflexión en su vida. En Estados Unidos, Olof se enfrentó por primera vez de forma directa con la segregación racial, la pobreza extrema y la desigualdad estructural. Viajó por gran parte del país en autostop, viviendo experiencias que ningún político sueco de su época conocía de primera mano. Conoció a obreros, soldados retirados, campesinos afroamericanos y estudiantes que luchaban por derechos civiles. Fue allí donde su visión del mundo dio un giro radical. Abandonó poco a poco las ideas de su clase de origen y se acercó a posturas más progresistas, profundamente influenciadas por el modelo de Estados Unidos y del estado de bienestar y los principios de justicia social. Al regresar a Suecia, en lugar de tomar el camino diplomático que le habría sido natural por sus contactos familiares, decidió afiliarse al Partido Socialdemócrata. Su carrera dentro del partido fue meteórica. En 1953 ingresó como redactor de discursos y asesor directo del entonces primer ministro Tage Erlander. Palm era joven, elocuente, con una presencia carismática y una capacidad estratégica notable. Su ascenso no se detuvo. En 1963 fue nombrado ministro de Comunicaciones y en 1967 ministro de Educación. Para entonces ya había dejado claro que no era un político cómodo ni neutral. Sus discursos eran frontales, cargados de contenido ideológico, y su estilo era directo, sin ambigüedades. No buscaba el consenso fácil, buscaba marcar posición. Cuando Erlander se retiró en 1969, Olof Palme asumió como líder político y primer ministro. Tenía apenas 42 años y ya estaba decidido a dejar una huella profunda. Su gobierno se centró en reforzar el estado de bienestar, impulsó la ampliación de los servicios públicos,
el acceso universal a la salud y la educación, el fortalecimiento de la seguridad social y el respaldo decidido a los sindicatos. Pero su legado no fue solo interno. Olaf Palme fue una figura incómoda en la política internacional. Criticó duramente la intervención de Estados Unidos en Vietnam. Condenó la invasión soviética a Checoslovaquia. Se enfrentó al apartheid en Sudáfrica y apoyó movimientos de liberación en América Latina. Era un socialdemócrata con una visión global, y eso lo convirtió en un blanco de simpatías y de odios, tanto dentro como fuera de Suecia. A nivel simbólico, Palm representaba algo más que un político. Era el retrato de una Suecia que se atrevía a tener una voz propia, sin arrodillarse ante las superpotencias. Era también, para muchos, un símbolo de coherencia. Decía lo que pensaba y actuaba en consecuencia. Ese mismo carácter, sin embargo, también le generó enemigos. Su firmeza, su audacia, su estilo directo, todo eso, aunque admirado por muchos, irritaba a otros. Y ese equilibrio frágil entre convicción y confrontación terminaría convirtiéndolo quizás en un objetivo. Un hombre incómodo para las potencias. Palm, pues no se limitaba a la política interna. Su mirada era global. En la década de los 70 y principios de los 80, eso lo colocó en la mira de los grandes jugadores de la Guerra Fría. No era solo un político más, sino alguien que incomodaba a los dos grandes bloques. Suecia, gracias a él, emergía como una voz disonante. Contra Estados Unidos, Vietnam, América Latina y derechos humanos, uno de los capítulos más tensos fue su confrontación con Estados Unidos. En plena guerra de Vietnam, Palm comparó los bombardeos con atrocidades nazis. Lo dijo sin medias tintas, lo que provocó la retirada temporal del embajador estadounidense. No fue un error. Durante años denunció lo que consideraba una intervención brutal. También apoyó movimientos de izquierda en América Latina. Condenó el golpe de Estado en Chile en 1973. Respaldó al Frente Sandinista en Nicaragua y mantuvo relaciones diplomáticas con Cuba. Esto, por supuesto, generó tensiones con Washington, que lo veía como un adversario incómodo. Ahora, también hubo críticas a la URSS. Fíjense, Checoslovaquia y Afganistán, junto con la URSS, fueron criticadas duramente por Olaf Palme, porque él tampoco fue aliado del comunismo. Condenó la invasión soviética a Checoslovaquia en 1968 y también la intervención en Afganistán. Su postura lo volvió difícil de clasificar, ni pro-yanqui ni pro-soviético. Defendía una tercera vía, o sea, una neutralidad activa. Sudáfrica y el apartheid. Durante su mandato, Suecia fue el principal donante del ANC. Mandela lo consideraba un aliado clave. Esa postura irritó al régimen sudafricano y a sus aliados económicos. Documentos clasificados lo catalogaban como persona hostil. Luego entonces, contra Franco y las dictaduras latinoamericanas, Palm denunció abiertamente al régimen de Franco. En América Latina, Suecia recibió a miles de refugiados de dictaduras. Las embajadas suecas fueron refugios para perseguidos. También financió organizaciones de derechos humanos. Pero, ¿por qué Suecia molestaba tanto? Miren, lo que irritaba no era Suecia, sino el papel internacional que Olaf Palme le dio. Mientras otros países pequeños eran prudentes, Suecia levantaba la voz. No se alineaba con ningún bloque.
Su neutralidad activa lo convirtió en un objetivo incómodo. Un blanco para los servicios de inteligencia. Tras su asesinato, surgieron sospechas sobre agencias extranjeras, como la CIA, Stasi, la KGB, la BND y el Servicio Sudafricano fueron mencionados. Algunos exagentes declararon haber seguido sus movimientos. Pero no hay pruebas concluyentes, pero el contexto es revelador. ¿Silenciar una voz? Bueno, la muerte de Palm no fue solo un crimen político, sino un punto de quiebre. Suecia adoptó una política exterior más cauta. El mundo respiró aliviado. Ningún líder sueco volvió a tener ese impacto global. Palm tenía enemigos, no por buscar el conflicto, sino por decir lo que otros callaban. Fue un líder que creyó que un país pequeño podía marcar la diferencia. Esa firmeza fue su sello y quizás su sentencia. ¿Y qué les parece si en este bloque nos vamos directamente al asesinato de Olaf Palm minuto a minuto? Pongan mucha atención. Era una noche de viernes cualquiera, pero pues esta sería la última vez que muchos verían con vida a Olof Palme. La frialdad de aquel 28 de febrero de 1986 parecía la misma que cualquier otra en Estocolmo, pero estaba a punto de quedar marcada para siempre en la historia. Para comprender lo que ocurrió aquella noche, hay que entrar en el detalle exacto de cada momento, en las sensaciones, en la confusión que se desató y en las dudas que nunca desaparecieron. Aquel día, Olof y su esposa Lisbeth decidieron ir al cine como solían hacer cuando querían relajarse después de largas jornadas. Sin escoltas, sin guardias, ni autos oficiales que marcaran su paso. En Suecia, hasta ese entonces, la seguridad era algo discreto, casi informal, especialmente para un líder que gustaba de caminar libremente por la ciudad sin el despliegue que acostumbraban otros políticos en el mundo. Olof Palme era así, un hombre cercano que rechazaba las barreras y buscaba mantener una imagen de simplicidad y normalidad. Cerca de las 11:15 de la noche, la pareja salió del cine Grand en Suabagan, una de las avenidas principales de Estocolmo. Caminaban tranquilamente hacia su casa, a pocos kilómetros de ahí. No había nadie acompañándolos. Esa decisión de ir sin escolta fue criticada después, pero también habla mucho de la confianza que Olof Palme tenía en su país y en su ciudad. Los primeros testigos vieron a Olof y a Lisbeth caminando por la avenida, platicando, sin aparentar ninguna tensión. La noche estaba fría, oscura, con poca gente en las calles, pero no desierta. Aquel viernes, en las horas cercanas a la medianoche, Estocolmo estaba tranquila. A las 11:21 de la noche, cuando la pareja cruzaba la esquina de Sveavägen con Tunnelgatan, un hombre apareció de repente por detrás. Nadie lo vio venir con claridad. Se acercó rápido y silencioso. Disparó 2 veces. La primera bala impactó en la espalda de Olof Palme, atravesando órganos vitales. El primer ministro cayó al suelo de inmediato, desplomado. La segunda bala rozó la mejilla de Lisbeth, quien en shock gritó pidiendo ayuda. La escena se volvió caótica. Algunas personas comenzaron a correr. Otras se quedaron paralizadas, incapaces de entender qué acababa de suceder. Nadie podía creer que justo ahí, en una avenida tan concurrida, se había cometido un asesinato político. El asesino huyó a pie, desapareciendo rápidamente por calles aledañas. Nadie lo persiguió en ese instante. Nadie dio el aviso inmediato a la policía. La confusión reinaba. Se estima que entre el momento del disparo y la llegada de la policía pasaron varios minutos preciosos
en los que el crimen pudo haberse evitado o detenido a su autor. Los primeros policías que llegaron encontraron a Olof Palme, aún con signos vitales, pero en estado crítico. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde murió aproximadamente una hora después, incapaz de superar la gravedad de sus heridas. Desde el inicio, la investigación tuvo múltiples fallos. No se acordonó la escena del crimen con prontitud. La cadena de custodia de las evidencias fue irregular. Testigos dieron versiones contradictorias. En los primeros momentos, el caos dificultó la recolección de pruebas. Las imágenes de cámaras de seguridad, escasas y de baja calidad. Por supuesto, esto no ayudó a identificar al sospechoso. Una de las preguntas que más se hicieron fue por qué Palme no tenía escolta esa noche. Él mismo había rechazado el cuerpo de seguridad permanente que le ofrecían, alegando que quería vivir sin muros ni barreras. Esa decisión fue sin duda un factor crucial que facilitó el ataque. Además, el sistema de protección en Suecia era menos rígido que en otros países, confiando en la aparente seguridad social y política que había en ese momento. El asesino, por su parte, parecía conocer la rutina de Olof Palme. Eligió un lugar donde sabía que no habría obstáculos. La huida fue rápida y efectiva. Se perdió entre la oscuridad y las calles vecinas. Nunca fue capturado. Al día de hoy no se sabe con certeza quién fue, ni si actuó solo o en complicidad. Los testigos más cercanos aportaron datos fragmentados. Algunos hablaron de un hombre vestido con ropa oscura, delgado y con gorra. Otros mencionaron un segundo sospechoso, aunque nunca se pudo corroborar. Los testimonios nunca coincidieron plenamente, lo que complicó aún más la investigación. La falta de cooperación entre agencias, las presiones políticas y la confusión del momento generaron un laberinto en el que la verdad parecía escaparse constantemente. Hubo también filtraciones a la prensa, rumores de conspiraciones y un manejo errático que alimentó teorías alternativas y sospechas de encubrimiento. En resumen, aquella noche fue una sucesión de errores, malas decisiones y un trágico destino. La ausencia de escolta, la lentitud en la respuesta policial y la huida perfecta del asesino marcaron el desenlace. Pero más allá de los hechos concretos, el asesinato de Olof Palme fue un golpe inesperado para una nación que se creía a salvo. La vulnerabilidad de un líder, la fragilidad de la seguridad pública y la sombra de un crimen sin resolver dejaron una herida abierta en la historia sueca y mundial. Cada minuto de aquella noche sigue siendo analizado, reconstruido y cuestionado. Porque detrás de esa caminata aparentemente normal, había un entramado complejo de intereses, riesgos y decisiones que cambiaron para siempre el curso de los acontecimientos. El asesinato del primer ministro de Suecia es un enigma que no solo conmocionó a ese país, sino que abrió la puerta a un mar de especulaciones y teorías conspirativas. Desde el momento mismo del crimen, las preguntas se multiplicaron y las respuestas parecían esquivas. A lo largo de los años, una serie de nombres y grupos han sido señalados como posibles responsables o encubridores. Cada teoría tiene su propio entramado de detalles, acusaciones, giros dramáticos y, en muchos casos, huecos insalvables. Pero, ¿qué les parece si vamos a recorrerlas una por una? El primero es Kristen Pettersson, que fue el llamado chivo expiatorio. Quizás la figura más conocida dentro de las teorías oficiales fue Christer Pettersson, un hombre con antecedentes penales, adicto y con problemas mentales. Él fue arrestado y condenado inicialmente por el asesinato en 1988
gracias al testimonio dudoso de la viuda de Olof Palme, Lisbeth. Sin embargo, la condena fue anulada un año después debido a la falta de pruebas sólidas. Pettersson era un personaje marginal, conocido en los bajos fondos de Estocolmo, lo que lo convirtió en un blanco fácil para la justicia que buscaba cerrar el caso rápidamente. Su historia encaja en el perfil del chivo expiatorio, alguien a quien se le puede echar la culpa para dar una falsa sensación de justicia, mientras que los verdaderos responsables permanecen en las sombras. Pero, ¿por qué Lisbeth Palme lo identificó? Bueno, algunos sugieren que la presión psicológica, la confusión y el deseo de cerrar el trauma pudieron llevarla a apuntar hacia Pettersson. Otros incluso han insinuado que hubo manipulación por parte de la policía. A pesar de las dudas, esa teoría ha sido la más difundida públicamente, pero también la más cuestionada por expertos independientes. Segunda teoría: la sombra del apartheid sudafricano. Y es que, como ya lo escuchamos en el bloque anterior, Palme fue un enemigo declarado del régimen del apartheid en Sudáfrica. Suecia, bajo su gobierno, fue el principal donante al Congreso Nacional Africano, también conocido como ANC, y un aliado directo de Nelson Mandela y la lucha contra la segregación racial. Esto provocó que los servicios secretos sudafricanos, conocidos por sus operaciones encubiertas y ataques contra opositores en el extranjero, tuvieran motivos para querer eliminar a Olof Palme. Documentos desclasificados y testimonios de exagentes sugieren que Sudáfrica no solo lo veía como una amenaza diplomática, sino como un enemigo que debía ser neutralizado. Se ha especulado con que el asesinato pudo ser un encargo o una operación encubierta de los servicios secretos sudafricanos, quizás con la colaboración de otros grupos interesados en frenar la radicalidad sueca. La capacidad de los agentes sudafricanos para operar en Europa y la coincidencia de intereses son elementos que no se pueden descartar. Tercera teoría: ¿la CIA detrás del magnicidio? Y esta es una de las teorías más controversiales, y es la supuesta participación de la CIA. Dado que Olof Palme era un crítico abierto de la política exterior de Estados Unidos, especialmente en América Latina y Vietnam, y que su neutralidad no encajaba con la estrategia occidental durante la Guerra Fría, pues la posibilidad de un complot estadounidense ha sido discutida por muchas personas. En 2011, el exagente de la CIA, John Stockwell, insinuó en entrevistas que la agencia podría haber tenido motivos para eliminar a líderes incómodos como Olof Palme, aunque no ofreció pruebas concretas. Además, algunos documentos filtrados y reportes periodísticos sugieren pues que la CIA mantenía una vigilancia estricta sobre el primer ministro sueco. La hipótesis apunta a que la CIA podría haber colaborado con otros grupos, quizás la extrema derecha sueca o incluso los servicios secretos sudafricanos. Esto para facilitar el asesinato, encubriendo su participación tras un velo de misterio. Teoría número 4. Sospechas sobre la policía sueca. No menos sorprendente es la teoría que involucra a la mismísima policía. Algunos investigadores y periodistas han denunciado que la investigación estuvo plagada de errores, negligencias y posiblemente encubrimientos intencionados. Desde la falta de protección para el primer ministro hasta la pérdida o manipulación de evidencias clave, la actuación policial fue como mínimo deficiente. Esto llevó a sospechas sobre posibles filtraciones, infiltraciones o incluso la participación directa de agentes dentro de la fuerza. Algunos afirman que la policía estaba dividida políticamente,
con miembros simpatizantes de la extrema derecha o con vínculos con grupos anticomunistas que podrían haber tenido interés en frenar las políticas progresistas de Palm. Teoría número 5. Los kurdos y la PKK. En los años posteriores al asesinato, apareció una teoría que señalaba a militantes kurdos como responsables. La organización PKK, o Partido de los Trabajadores del Kurdistán, en conflicto con Turquía, había sido perseguida y apoyada en cierta medida por la política exterior sueca, lo que podría haber creado tensiones. En 1986, poco después del asesinato, varios miembros de la comunidad kurda fueron interrogados y algunos medios sugirieron que el ataque podría haber sido una represalia política. Sin embargo, estas acusaciones nunca se confirmaron y la PKK negó cualquier participación. Teoría número 6. La extrema derecha nórdica. Finalmente, la extrema derecha sueca y los grupos neonazis han sido señalados como posibles autores o instigadores. Palm fue un símbolo para la izquierda y un enemigo para estos sectores que se oponían ferozmente a sus políticas de inmigración, derechos humanos y solidaridad internacional. En los años 80, la actividad de estos grupos aumentó con actos violentos y amenazas. Algunos indicios y testimonios apuntan a que podría haber colaborado con agentes extranjeros o grupos criminales para llevar a cabo el asesinato. Cada una de estas teorías representa una pieza del complicado rompecabezas que es la muerte de Olof Palme. Ninguna ha sido probada más allá de toda duda, y quizás ese es el motivo por el cual el caso siga abierto en la memoria colectiva. Esta mezcla de sospechas, pruebas dudosas, testimonios contradictorios y teorías cruzadas es lo que mantiene viva la leyenda oscura alrededor de uno de los magnicidios más misteriosos de la historia reciente. El asesinato del primer ministro no solo dejó a Suecia en shock, sino que puso en evidencia un sistema de justicia y seguridad sorprendentemente vulnerable y desorganizado. La investigación que siguió al magnicidio fue un verdadero caos, una maraña de errores forenses, pistas olvidadas, pruebas manipuladas, declaraciones contradictorias y un sinfín de decisiones cuestionables que, más que acercar a la verdad, parecieron alejarla irremediablemente. Como ya les contaba, la noche del 28 de febrero de 1986, el crimen se cometió en un lugar público, en una avenida transitada, pero la escena fue tratada como si fuera un crimen en un callejón oscuro y remoto. La policía tardó demasiado en acordonar el área, lo que permitió que testigos se dispersaran, que curiosos pisaran evidencias y que objetos cruciales desaparecieran o se contaminaran. Una de las primeras y más graves fallas fue la falta de un protocolo adecuado para una escena de asesinato tan sensible. Se ignoraron evidencias potenciales como casquillos, manchas de sangre o huellas, que fueron recogidas de manera improvisada o en algunos casos ni siquiera levantadas. Además, el arma homicida nunca fue encontrada, lo que es un golpe fatal para la investigación en cualquier asesinato. Sin el arma, no se pudieron realizar pruebas de balística determinantes ni establecer con claridad la trayectoria de los disparos. Desde el principio, la policía enfrentó el reto de manejar decenas de testimonios contradictorios. Algunos testigos afirmaban haber visto a un hombre correr de la escena. Otros describían a una figura diferente, con distintos detalles físicos. Esta confusión se multiplicó y causó más daño que ayuda. Lo más grave fue que la policía no tuvo un sistema eficiente para cotejar estos relatos ni para proteger la identidad y seguridad de los testigos. En un caso tan sensible,
Muchos temieron hablar abiertamente o se retractaron por miedo a represalias, lo que complicó todavía más la labor. Uno de los testigos clave fue un hombre llamado Lars Eriksson, quien vio a un sospechoso con ropa oscura huir hacia un barrio cercano. Sin embargo, su testimonio no fue considerado con la seriedad debida y no se profundizó en su declaración. Además, la esposa de Palm, Lisbeth, fue crucial en la identificación de Christer Peterson. Pero como ya escuchamos, ese testimonio fue luego cuestionado por la presión emocional y la confusión. El laboratorio forense sueco cometió errores críticos que empañaron la evidencia científica. En el procesamiento de pruebas se reportaron mezclas de muestras, mala conservación de material genético y falta de cadena de custodia en ciertos objetos. Estos fallos provocaron que muestras clave para identificar al asesino fueron declaradas inadmisibles en el juicio. La cadena de custodia es esencial en cualquier investigación criminal, chicos, y su ruptura genera dudas que suelen beneficiar siempre a los sospechosos. En particular, las pruebas de ADN, que hoy en día son la piedra angular en casos criminales, pues no pudieron aplicarse correctamente en la década de los 80. Pero en los años posteriores tampoco se lograron avances significativos debido a la mala gestión de la evidencia original. No hubo solo errores por negligencia. Existen testimonios y documentos que sugieren que ciertos indicios fueron deliberadamente manipulados o incluso eliminados para proteger a personas involucradas o evitar escándalos políticos. Por ejemplo, algunas grabaciones de llamadas telefónicas que podrían haber aportado pistas importantes desaparecieron sin explicación. Se han reportado también documentos clasificados que nunca han sido revelados al público ni a los investigadores independientes. Estas acciones alimentaron la teoría de que sectores del Estado, ya fuera por corrupción, miedo o conveniencia política, podrían haber entorpecido la investigación. A lo largo de los años, la investigación del caso Olof Palme ha sido un ir y venir de cambios fiscales y jefes policiales. Estos cambios generan inestabilidad, pérdida de continuidad y falta de una línea clara en la búsqueda de la verdad. Cada nuevo fiscal trató de imponer su propio enfoque, a veces contradiciendo el trabajo de sus predecesores o descartando líneas de investigación previas sin justificación sólida. Este vaivén contribuyó a que el caso pareciera un juego político más que una investigación seria, y la opinión pública comenzó a desconfiar profundamente de las instituciones encargadas de resolver el crimen. El efecto más duradero del caos investigativo fue la crisis de confianza en las instituciones. Suecia, reconocida por su transparencia y Estado de Derecho, vio cómo los ciudadanos comenzaban a sospechar que algo más grande estaba ocurriendo. No solo se dudaba de la capacidad policial, sino también de la imparcialidad y honestidad del sistema judicial e incluso del gobierno. En las décadas posteriores, cada anuncio de avance o conclusión se recibió con escepticismo y muchas voces afirmaban que el caso Olof Palme era un símbolo de corrupción y encubrimiento. A lo largo del proceso, diversos funcionarios y testigos hicieron declaraciones públicas que a menudo se contradecían o dejaban más preguntas que respuestas. Por ejemplo, algunos policías afirmaban haber visto a sospechosos cerca del lugar, mientras que sus colegas negaban esas observaciones. Los informes oficiales a veces cambiaban de versiones sobre horarios, movimientos y detalles clave, lo que incrementó la sensación de desorden. Incluso Lisbeth Palm, la esposa del primer ministro,
Aunque firme en su denuncia inicial, cambió algunas de sus declaraciones sobre lo ocurrido la noche del asesinato, posiblemente debido al trauma, la presión mediática y las malas condiciones de la investigación. El caos de la investigación tuvo un impacto profundo en la sociedad sueca. Para muchos fue un golpe a la confianza que tenían en su país y su sistema. Surgieron demandas de reformas policiales y judiciales, así como de mayor transparencia. Sin embargo, las lecciones aprendidas fueron lentas en aplicarse. La policía sueca tuvo que reconstruir su imagen y procesos con el tiempo, pero la sombra del caso Olof Palme sigue vigente como advertencia. La investigación del asesinato de este primer ministro es un relato de contradicciones, errores humanos, posibles manipulaciones y una burocracia incapaz de gestionar un caso de tanta complejidad y carga política. Este caos no solo retrasó la justicia, sino que convirtió el crimen en un misterio que aún hoy desafía a Suecia y al mundo. La confianza rota, las evidencias maltratadas y las voces que se perdieron en el camino son parte del legado oscuro de una de las muertes más impactantes del siglo XX. Y miren, chicos, como podemos escuchar en este caso, no solo las dudas, los errores, la burocracia, la falta de pruebas, la ineptitud de la policía y del gobierno o de las instituciones encargadas de custodiar la justicia de un país, se da solamente en los países del tercer mundo. Suecia es un país primermundista, es un país muy rico, es un país aparentemente muy seguro. Y yo creo que este punto de ser un país tan seguro, con tan poca tasa de crímenes, creo que fue un factor clave para que la investigación del asesinato del primer ministro en ese entonces fuera un caos. En países en los que se está acostumbrado a que haya mucha inseguridad, una tasa alta de crímenes, generalmente la policía ya está acostumbrada a este tipo de casos. Más o menos sabe cómo actuar. Podría haber algunos, pues algunas, ¿cómo le llaman a eso? Excepciones, algunas excepciones. En casos de países, por ejemplo, eh, africanos, como Sudán, países muy pobres, países con muy poco recurso, ahí sí, pues, o sea, ni cómo hacerle, o sea, a pesar de que la tasa de criminalidad y de este tipo de situaciones es muy alta, pues aunque quisieran y aunque estén acostumbrados y aunque sepan qué hacer, porque prácticamente todos los días pasa, pues no tienen los recursos necesarios, ni humanos, ni materiales, ni científicos, ni policiales, ni económicos para llevar a cabo una investigación. Pero vamos a ponerlo con un ejemplo más palpable. México. México no es precisamente el país que se distinga por sus excelentes investigaciones, pero es un país que todos los días hay un crimen, diario, no uno, varios tal vez.
de manera simultánea en muchos lugares diferentes de todo el país. Al final de cuentas, la policía ya está acostumbrada, ya sabe qué protocolos seguir. Por lo menos los protocolos ya se lo saben. Que hagan malas investigaciones, que hagan las investigaciones con las patas, bueno, pues esa es otra historia. Pero en países como el nuestro, eh, están acostumbrados allá el protocolo que hay para este tipo de escenas, para acordonar la zona, para un montón de cosas. Obviamente hay corrupción, obviamente hay burocracia, obviamente hay malos manejos, sí, claro que sí. Pero ahora imagínense, si en un país donde suceden todas estas cosas todos los días, muchas veces al día, ahora imagínense en un país primermundista, pequeñito, con esa sensación de seguridad que tenían tanto el gobierno como la policía. Básicamente los jueces estaban rascando la panza porque pues no tenían nada que hacer, porque en un país tan pequeño, con tan baja tasa de criminalidad, pues no están acostumbrados a hacer eso. Les matan a un primer ministro y así hubiera sido el elotero de la esquina, si es que hubiera elotes en Suecia. La policía no sabía cómo actuar. Era la primera vez que pasaba. No había protocolos porque nunca se habían necesitado. Entonces, creo que este fue el punto clave de por qué un país de primer mundo tuvo tantos errores en un crimen de esta magnitud. Nunca les había pasado. Estaban literalmente experimentando. Eh, estaban como en una prueba y error, a ver qué pasaba, qué se hacía. Básicamente hicieron lo que Dios les dio a entender. Entonces, creo que este fue uno de los momentos claves por lo cual este magnicidio nunca, nunca, nunca fue esclarecido. Y a la fecha, pues todavía no lo es, porque a pesar de que ya tienen otros protocolos, me imagino que ya habrán marcado protocolos para este tipo de circunstancias, eh, en su momento las pruebas y todo lo que se requería fue muy mal manejado. Y lo que se pudo haber hecho hoy en día con la tecnología y los protocolos que se tienen en pleno 2025, pues son inútiles si las pruebas anteriores estuvieron mal manejadas. Entonces, ¿ustedes ya habían escuchado acerca de este tema? Por favor, pónganmelo en los comentarios. Un saludo y muy linda noche y bienvenidos a todos los que se van conectando. Se los agradezco muchísimo. De verdad, este caso a mí me pareció sumamente interesante. Siempre los magnicidios son casos interesantes porque marcan la vida de un país. Yo creo que en breve voy a estar preparando un magnicidio muy interesante que los mexicanos conocemos bastante bien y que seguramente los mexicanos que están conectados saben perfectamente a qué magnicidio me estoy refiriendo. Pónganmelo en los comentarios para no dar spoilers. Pero ese magnicidio es muy conocido, muy famoso, muchas teorías, también muchos errores, igual que en este caso de Suecia. Pero bueno, ahí no nos sorprende, porque pues hashtag México. Pero ese caso se los voy a traer más adelante, porque estos casos de magnicidio son muy buenos. John F. Kennedy, todo ese tipo de casos en los que un líder es asesinado son bastante interesantes, sobre todo porque están llenos de teorías conspirativas que en esta comunidad del terror, el misterio y lo perturbador nos encantan, ¿sí o no? Y bueno, chicos, ¿qué les parece si continuamos con este caso que está que arde?
Durante décadas, el caso del asesinato de Olof Palme estuvo rodeado de misterio y teorías múltiples, sin que una figura clara emergiera como responsable definitivo. Sin embargo, en los últimos años, un nombre ha cobrado protagonismo hasta convertirse en el sospechoso final para muchos investigadores y analistas, y es Stig Engström, conocido también como el Scandiaman. ¿Quién era Stig Engström? Les cuento. Stig Engström era un diseñador gráfico que trabajaba para la compañía de seguros Scandia, ubicada justo enfrente del lugar donde ocurrió el asesinato. Era un hombre común, empleado en un sector creativo y sin antecedentes penales ni vínculos conocidos con organizaciones políticas o criminales. Engström era conocido entre sus colegas por ser reservado y algo excéntrico, con un aire de perfeccionismo en su trabajo. Tenía una rutina diaria bastante fija, que incluía salir de la oficina a la hora del cierre y tomar la ruta hacia su casa, un camino que pasaba cerca de Sveavägen, la avenida donde el primer ministro había sido asesinado. La noche del asesinato, ¿qué hacía Engström ahí? Bueno, lo que hizo Engström, entrar en la investigación. Y esta fue su propia versión sobre lo que vio y vivió esa noche. Él afirmó haber estado en el lugar del crimen y sus declaraciones a la policía resultaron bastante extrañas y contradictorias desde el principio. Engström dijo que vio al atacante justo después de que el primer ministro fue disparado, describiendo al sospechoso como un hombre alto y delgado, vestido con una chaqueta oscura y un pantalón claro. Además, relató que intentó ayudar al primer ministro junto a otros testigos y que fue entrevistado varias veces por la policía. Sin embargo, lo que llama la atención es que durante décadas su testimonio fue considerado poco confiable e incluso fue descartado por la policía como un hombre que buscaba protagonismo. Algunos agentes y periodistas lo apodaron el Scandia Man, en tono despectivo, pues parecía más interesado en estar en el centro de atención que en ayudar realmente. ¿Por qué fue ignorado este hombre durante tanto tiempo? El hecho de que un testigo tan cercano al lugar de los hechos y un relato aparentemente detallado haya sido relegado al olvido durante años genera una pregunta fundamental. ¿Por qué? Existen varias razones. Primero, su personalidad compleja y contradictoria hizo que las autoridades desconfiaran de él. Segundo, no había pruebas físicas que lo vincularan directamente con el crimen. Y tercero, la investigación estaba saturada de otras pistas y sospechosos, por lo que el caso se dispersó en muchas direcciones sin consolidar una línea clara. Además, algunos investigadores sostienen que Engström no fue tomado en serio porque su relato desafiaba la versión oficial que apuntaba hacia Christer Peterson. Acuérdense que a él lo señaló la esposa del primer ministro como el perpetrador. O también apuntaban las versiones oficiales hacia otras teorías predominantes. Fue hasta el año 2018 que la Fiscalía sueca reabrió el caso con una perspectiva diferente, impulsada por una revisión exhaustiva de la evidencia y los testimonios.
En ese contexto, Stig Engström volvió a salir a la luz. Los fiscales analizaron a fondo su testimonio, sus movimientos y las contradicciones en sus declaraciones. Encontraron que su perfil encajaba con un sospechoso potencial. Conocía el área, tenía oportunidad y no tenía coartada sólida. Además, se descubrió que algunos detalles que Engström dio sobre el arma y el comportamiento del atacante coincidían con otras evidencias, y que su actitud inicial de buscar protagonismo podía ocultar un motivo más oscuro, que era la necesidad de cubrirse y desviar sospechas. Y ahí les va la hipótesis. ¿Fue realmente él? Bueno, pues la fiscalía concluyó en junio de 2020 que Stig Engström era, con la evidencia disponible, el único sospechoso razonable. La investigación no pudo demostrarlo más allá de toda duda, pero las pruebas circunstanciales y el análisis psicológico sugieren que podría haber sido el asesino. Entre los argumentos se destaca que Engström estaba presente en el momento del asesinato y que no se explica cómo pudo escapar sin ser identificado. Su relato, aunque contradictorio, incluye detalles que solo alguien presente podría saber. Además, Engström murió en el año 2000, lo que imposibilita su interrogatorio o un juicio, y dejó la puerta abierta a la especulación definitiva. Esta conclusión no estuvo exenta de críticas. Muchos expertos consideran que la evidencia contra Engström es circunstancial y que la fiscalía decidió cerrar el caso sin encontrar un culpable definitivo. Algunos argumentan que si bien Engström pudo estar en el lugar, no hay pruebas físicas ni testimoniales que lo vinculen directamente con el disparo fatal. Otros sugieren que pudo haber sido un testigo confundido o alguien que en realidad intentaba ayudar y terminó envuelto en un trama más grande. La falta de pruebas irrefutables, sumada a la muerte del sospechoso, ha dejado el caso abierto a la interpretación pública, y la figura de Engström permanece envuelta en un halo de misterio. Pero, ¿qué dice la sociedad sueca y los medios? El anuncio de la fiscalía generó reacciones divididas. Para algunos fue un cierre simbólico, una manera de dejar atrás una herida abierta. Para otros, una simplificación que no resuelve el verdadero misterio. Los medios han llamado a Engström el asesino olvidado o el fantasma de Scandia, y se han publicado reportajes exhaustivos que repasan sus movimientos y sus posibles motivos. La figura de Engström se ha convertido en un icono del caso, un hombre común atrapado en una historia extraordinaria, o quizá el verdadero culpable en un crimen que marcó la historia de Suecia. Independientemente de si fue realmente el asesino o no, Stig Engström representa una pieza clave para entender la complejidad y las fallas en la investigación del magnicidio. Su figura expone cómo una mezcla de prejuicios, errores y omisiones puede ocultar la verdad durante décadas. Además, su caso ejemplifica la dificultad de cerrar casos con alta carga política y mediática, donde las presiones y las teorías se entrelazan y la justicia parece a menudo esquiva. Stig Engström, el Scandia Man, es el último eslabón en la cadena de sospechosos que ha acompañado la muerte del primer ministro de Suecia. Su aparición tardía, la ambigüedad de su relato y las contradicciones en su comportamiento abren más preguntas que respuestas, pero también ofrecen una pista tangible en medio del laberinto.
El asesino de Olaf Palm, que durante tanto tiempo pareció un misterio impenetrable, podría encontrar en este hombre una explicación definitiva o seguir siendo un enigma para siempre. En junio de 2020, más de 34 años después del asesinato del primer ministro, la Fiscalía sueca anunció una decisión que sorprendió y dividió a la opinión pública. El caso quedaba oficialmente cerrado. La razón principal fue que el sospechoso señalado, Stig Ekström, el Skandiaman, había fallecido en el año 2000, por lo que no era posible llevarlo a juicio ni confrontarlo con las evidencias. Así, la Fiscalía daba por concluida una de las investigaciones más largas y complejas en la historia moderna de Suecia. Pero, ¿fue realmente justicia o simplemente un elegante cierre que evita más preguntas incómodas? Desde el punto de vista legal, la decisión es comprensible. En los sistemas judiciales modernos, no se puede procesar a alguien que está muerto. No hay forma de garantizar el debido proceso ni el derecho a la defensa. Por lo tanto, la Fiscalía optó por declarar el caso cerrado bajo la hipótesis más plausible basada en las evidencias recopiladas hasta ese momento. Sin embargo, esta conclusión no fue un cierre judicial, en sentido estricto, sino más bien un pronunciamiento político y simbólico. No hubo veredicto ni sentencia. Simplemente se expuso al público y a las víctimas una versión final con el supuesto asesino señalado, pero sin la posibilidad de una condena formal que respalde esa teoría. Por supuesto, no faltaron quienes vieron en este cierre una manera diplomática de zanjar un caso que había generado controversia, desgaste institucional y un cúmulo de teorías conspirativas. La palabra carpetazo empezó a circular en debates públicos y medios de comunicación, reflejando la sospecha de que las autoridades suecas preferían dar vuelta a la página para evitar que más secretos o errores salieran a la luz. Durante décadas, la investigación estuvo marcada por fallos, manipulaciones y una notable falta de resultados contundentes. Desde la apresurada detención de Christer Peterson, la confusión en la escena del crimen, hasta la enorme presión política y mediática, el proceso estuvo plagado de dificultades que minaron la confianza pública. Para muchos, señalar a Engström, quien ya no podía defenderse ni negar acusaciones, fue una forma cómoda de cerrar el capítulo sin arriesgar nuevas polémicas o escándalos. La noticia, por supuesto, generó reacciones encontradas. Por un lado, hubo un sentimiento de alivio para quienes esperaban algún tipo de resolución definitiva. La familia del primer ministro, aunque respetó la decisión, manifestó su deseo de que la verdad completa saliera a la luz y que se hiciera justicia con pruebas irrefutables. Por otro lado, una gran parte de la sociedad y expertos en criminología expresaron escepticismo. Consideraron que el cierre prematuro dejaba muchas preguntas sin responder y perpetuaba la sensación de impunidad. Algunos medios y analistas sostienen que más allá del caso específico, este cierre simboliza las dificultades que enfrentan las democracias para resolver crímenes políticos complejos, donde las sombras de la política, los servicios de inteligencia y los intereses internacionales tienden a oscurecer la verdad. El debate sobre si se hizo justicia o no, por supuesto, permanece abierto. Justicia no solo implica la identificación del culpable, sino también la transparencia, el esclarecimiento completo de los hechos y la reparación a las víctimas. El caso de Olaf Palm evidencia la complejidad de perseguir la justicia en casos con alta carga política y mediática. Los errores y omisiones en la investigación, la muerte del sospechoso
y el paso del tiempo dificultan alcanzar un cierre real y satisfactorio. Sin embargo, algunos expertos argumentan que la Fiscalía tomó la mejor decisión posible dadas las circunstancias, privilegiando la honestidad sobre la especulación y evitando seguir alimentando teorías conspirativas sin fundamentos claros. Aunque oficialmente el caso se cerró, la historia del primer ministro sigue siendo objeto de estudio, análisis y debate. La muerte de un líder con visión global, asesinado en plena calle, dejó heridas profundas en Suecia y el mundo. La figura de Engström, la falta de un juicio y el cúmulo de teorías aún existentes mantienen viva la llama del misterio. Y para muchos, la verdadera justicia solo llegará si nuevos hallazgos o documentos salen a la luz, o si algún día se puede reconstruir la verdad completa sin sombras. A más de 3 décadas del asesinato de Olof Palme, su figura sigue viva en la memoria colectiva de Suecia y en el escenario global. No solo por la tragedia de su muerte, sino por el profundo impacto que dejó como líder, pensador y defensor inalcanzable de los derechos humanos y la justicia social. Palme no fue simplemente un político más en la historia de Suecia. Fue un símbolo de una época de cambios y de aspiraciones por un mundo más justo y equitativo. Su legado se sostiene en la firmeza con la que defendió causas que muchas potencias preferían ignorar o reprimir. La defensa de los derechos humanos, la condena al apartheid, su postura crítica hacia los poderes hegemónicos y su apuesta por una política exterior basada en principios y no en intereses, siguen inspirando a generaciones actuales. Una de las formas más tangibles en que se honra la memoria de este político fue a través del premio Olof Palme, que fue instituido en 1987, apenas un año después de su muerte. Este galardón se entrega a personas, grupos u organizaciones que han hecho contribuciones significativas a la paz, la democracia y los derechos humanos. Desde su creación, el premio ha reconocido luchadores sociales, defensores de derechos civiles y activistas de todo el mundo. Así, Olof Palme continúa siendo una luz guía para aquellos que buscan transformar sociedades desde la justicia y la igualdad. Palme fue un adelantado en poner en el centro de la política global los derechos humanos como eje irrenunciable. Sus denuncias contra regímenes opresores, sus gestos de apoyo a refugiados y exiliados y su lucha contra la discriminación sentaron las bases para que Suecia se considerara un país referente en políticas humanitarias. Hoy, las organizaciones sin fines de lucro suecas y los movimientos sociales se inspiran en su ejemplo para continuar la lucha contra la injusticia, la pobreza y la violencia estructural. La bandera de la defensa de los derechos humanos que Olof Palme ondeó con valentía siguen siendo un estandarte vivo. El enfoque del primer ministro hacia la política exterior, caracterizado por la neutralidad activa y la crítica equidistante a los bloques de la Guerra Fría, es un modelo que aún está vigente. Su rechazo a alinearse ciegamente con ninguna potencia y su defensa de la autodeterminación de los pueblos resuenan en los debates actuales sobre soberanía, globalización y justicia internacional. En tiempos donde las tensiones geopolíticas resurgen con fuerza, la figura de Palme
es recordada como un ejemplo de liderazgo ético, donde la defensa de valores pesa más que los cálculos estratégicos o económicos. Por otro lado, otro de los legados menos comentados, pero igualmente cruciales de Olof Palme es su impulso a la igualdad de género. Durante sus mandatos promovió leyes pioneras para el cuidado parental compartido, la ampliación de derechos para las mujeres y la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas. Estas medidas ayudaron a que Suecia se convirtiera en uno de los países más avanzados en términos de igualdad y su influencia se ha extendido como modelo para otras naciones. La equidad de género, una causa esencial para Olof Palme, sigue siendo un pilar en el compromiso social del país. Pero, ¿qué habría sido del mundo si Olof Palme siguiera vivo? Y esta es una pregunta inevitable que muchos se hacen al reflexionar sobre su legado. El mundo contemporáneo, con sus crisis políticas, sociales y ambientales, podría haber encontrado en Palme un aliado firme para abordar los desafíos con ética y humanidad. Quizás habríamos visto una Suecia aún más comprometida con la paz mundial, una voz más fuerte contra las injusticias y un liderazgo renovado en la defensa de los derechos universales. Su muerte truncó un camino que todavía hoy provoca la reflexión sobre la importancia de líderes con convicciones firmes y visión humanista. El recuerdo de Olof Palme no es solo una remembranza nostálgica, sino un llamado constante a la acción. Su vida y obra invitan a los ciudadanos y gobernantes a no conformarse con el status quo o, lo que es lo mismo, a cuestionar las estructuras de poder y a luchar por sociedades más justas. En Suecia, su figura es un símbolo nacional, con calles, plazas y centros culturales que llevan su nombre. A nivel internacional, su ejemplo inspira a activistas y políticos que buscan un equilibrio entre el poder y la ética. El legado de Olof Palme es un testimonio de que la política puede ser una herramienta para la transformación social, la paz y la justicia. Su compromiso con los valores universales y su valentía para enfrentarse a intereses poderosos siguen siendo una fuente de inspiración y un desafío para el mundo. Recordarlo es mantener viva la esperanza de que otro mundo es posible. Uno donde la dignidad humana y la solidaridad sean la base de nuestras sociedades. Y miren, chicos, después de recorrer la vida, la muerte y las sombras que rodean a Olof Palme, no queda más que preguntarnos ¿qué nos dice este caso en lo profundo de su misterio y sus secretos no revelados? Porque más allá de un simple asesinato, este caso es un espejo oscuro que refleja las complejidades del poder, la verdad y la impunidad. ¿Qué significa para nosotros que después de casi 4 décadas aún no sepamos con certeza quién apretó el gatillo aquella noche? ¿Qué nos dice la persistencia de teorías conspirativas, de versiones encontradas, de investigaciones que se estancan y de sospechas que nunca se disipan? El asesinato del primer ministro se convirtió en un rompecabezas con piezas perdidas, un laberinto donde la verdad parece estar oculta tras cortinas impenetrables. Nos recuerda que a veces el poder no solo es el que gobierna, sino el que decide qué verdades se revelan y cuáles permanecen ocultas. ¿Y si el asesino sigue vivo? Esta pregunta no es solo especulación, sino una inquietante posibilidad que nos deja con la piel de gallina. Un hombre o un grupo de hombres que, sin importar las décadas que pasen,
siguen ahí, protegidas por el silencio, la indiferencia o la complicidad. Eso nos lleva a un terreno todavía más oscuro, el de la impunidad absoluta, donde la justicia es solo un concepto ideal, lejano y frágil. Este caso también nos habla del riesgo de desafiar a los poderosos. Olof Palme no fue un político cómodo. Su voz firme y sus acciones decididas lo hicieron de muchos enemigos. En un mundo donde la corrupción, los intereses ocultos y las luchas por el control son moneda corriente, ¿hasta qué punto la verdad puede salir a la luz cuando se enfrenta a estas fuerzas? El asesinato de Palme es un símbolo de que el poder puede ser letal para quien lo desafía y que la verdad puede ser la víctima más silenciosa. Nos confronta con el hecho de que no siempre la justicia es inevitable y que la historia puede quedar atrapada en una zona gris de incertidumbre y conspiración. Pero también nos invita a reflexionar sobre nuestro rol como sociedad. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a exigir la verdad? ¿Qué tanto toleramos la impunidad? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para que casos como este no se repitan? Porque al final, el caso de Olof Palme no es solo una historia de un hombre asesinado. Es la historia de un sistema que a veces protege a los culpables y castiga a quienes luchan por la justicia. Es una historia que nos sigue desafiando a mirar más allá de lo evidente, a no aceptar respuestas simples y a mantener viva la búsqueda de la verdad. Así que la próxima vez que piensen en el asesinato de Olof Palme, que ya lo conocen ahora, recuerden que no solo hablamos de un crimen histórico, sino de una pregunta abierta que atraviesa el tiempo. ¿Cuándo y cómo llegará la verdad? Y mientras tanto, ¿qué otras voces incómodas podrían estar en riesgo? Y así, chicos, entre sombras, silencios y preguntas sin respuesta, cerramos esta emisión de Perturbador. Los invito a seguir el hilo del terror y lo inexplicable mañana a las 10 en punto de la noche, hora de México, en la hora macabra, en vivo por Facebook Live. Les recuerdo que este capítulo estará disponible en mi canal de YouTube y Spotify, donde me pueden encontrar como Kaboom con doble O podcast. Síganme y formen parte de esta comunidad siniestra, porque hay muchas personas que no se alcanzan a conectar desde el inicio y se quedan con poco contexto sobre los temas, así que no se preocupen. En el día de hoy, el episodio ya queda arriba para que lo escuchen desde el principio y puedan escuchar todos los capítulos pasados, tanto de Perturbador como de la hora macabra. También pueden escucharlos, los que tengan cuenta de Spotify, lo pueden escuchar totalmente gratis. Ya saben, todas estas plataformas no tienen ningún costo y pueden disfrutar del mejor contenido de terror, misterio y crímenes reales que hay. Y también, si quieren escuchar leyendas y cuentos cortos de terror y más, pueden pues unirse a mi canal de WhatsApp. Gracias por acompañarme en esta emisión de Perturbador. Muy buenas noches y como siempre les deseo dulces pesadillas.